Me llamo Mateo Elías Vargas. Y si estás escuchando esto no es por accidente. Esta historia no comenzó con una luz que descendía del cielo, ni con un canto celestial de ángeles como muchos suelen contar. No. Lo que marcó el inicio fue algo mucho más frío, más seco. Un silencio brutal. Un vacío tan espeso que parecía tragarse hasta el aire. Era una tarde común, de esas en que el alma ya no espera nada. Estaba en mi oficina rodeado de pantallas, papeles, correos sin leer. Y una taza de café que llevaba 2 horas fría. Tenía 38 años, una carrera más o menos estable, un apartamento vacío y un corazón lleno. Pero no de amor, sino de preguntas sin respuesta. El reloj digital marcaba exactamente las 6:02. Afuera el sol se rendía poco a poco entre los edificios. La ciudad seguía su curso indiferente. Pero dentro de mí algo comenzaba a romperse. Primero fue una sensación leve, un nudo en el pecho. Luego una presión creciente. Como si una mano invisible me apretara desde dentro, como si el aire se negara a entrar. Me levanté de la silla tambaleándome. Mis piernas no respondían bien. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero solo logré emitir un suspiro roto, apenas un hilo de aliento. Y entonces el colapso. No recuerdo el golpe, no recuerdo el suelo. Solo recuerdo la oscuridad. Pero no era una oscuridad hecha de sombras. No era como cerrar los ojos o estar en una habitación sin luz. Era una ausencia total. De tiempo, de ruido, de pensamientos. Era como si el mundo se hubiera detenido, pero yo no. Yo seguía allí. En un instante, si es que el tiempo aún existía, vi mi cuerpo desde lo alto. Lo reconocí como se reconoce una fotografía vieja. Yo tirado en el suelo con el rostro pálido, los ojos entreabiertos y la boca torcida en un intento inútil de respirar. Entraron corriendo los paramédicos. Uno de ellos se arrodilló a mi lado y colocó los dedos en mi cuello. No responde. Lleva 3 minutos sin pulso, dijo con voz tensa. Y sin embargo, yo estaba despierto. Más despierto que nunca. No sentía miedo. No sentía frío. No sentía dolor. Flotaba. Y no lo digo como una metáfora. Flotaba de verdad. Mi cuerpo físico ya no me retenía. No caminaba, no corría, no respiraba. Era como si mi esencia, eso que somos más allá de la carne, se hubiese desprendido. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. La luz no apareció de golpe. Fue como un amanecer lento, una claridad tibia que no venía de ningún lugar en específico. Y a la vez venía de todas partes. No era blanca ni dorada. Era más bien indescriptible. Como si todos los colores del universo hubieran decidido abrazarse. Esa luz no me cegaba. Al contrario, me mostraba cosas dentro de mí, heridas viejas, culpas enterradas, lágrimas que nunca lloré y sueños que había dejado morir. Y luego, esa voz. No era una voz que se oyera con los oídos. No, era una frecuencia más alta, más íntima. Una vibración directa al alma. Y esa voz dijo solo una palabra: ven. No fue una orden, no fue un mandato, fue una invitación. Y la acepté. No sabía a dónde iba. No sabía qué me esperaba. Pero sí sabía algo en esa luz por primera vez. No sentía miedo. Me sentía visto, amado, conocido. Era como si toda mi vida hubiese sido una espera inconsciente por este momento. Como si todo el dolor, el cansancio, los fracasos, las dudas, incluso las traiciones, hubieran sido solo la antesala de esto. No sentí que caminara hacia la luz. Era más como si la luz viniera a mí. Y con cada paso, si es que lo que hacía podían llamarse pasos, sentía que algo se desprendía: el miedo al fracaso, la vergüenza, el orgullo, la rabia. Y quedaba solo lo esencial. Quedaba yo. No el yo que se presentó ante el mundo, sino el yo real. Aquel que siempre estuvo escondido, temeroso, inseguro, esperando que alguien lo viera y no lo rechazara. Y esa luz no me rechazó, me recibió. Y en su silencio, me habló más fuerte que cualquier grito humano. La luz me envolvía, pero no tenía forma. No era una lámpara, no era el sol. Era presencia.
No era una presencia cualquiera. Era una inteligencia viva, un amor antiguo, algo que lo sabe todo. Incluso lo que no quieres que sepa. Sentí que esa luz me miraba por dentro. Y no me juzgaba, pero me conocía. Cada decisión, cada mentira, cada momento donde fingí ser fuerte. Y no lo era. Quise retroceder, pero no podía. Porque en ese lugar no mandaba yo. Ni el miedo, ni el orgullo, solo la verdad. De pronto el espacio cambió. Como si el aire mismo se transformara en una sala sin paredes. Una sala eterna, infinita, llamada por una voz invisible como la sala del testimonio. Allí frente a mí apareció una especie de ventana suspendida en el aire. No tenía marco ni cristal, pero podía ver a través de ella. Y lo que vi me partió el alma. Vi el mundo, nuestro mundo, desde una perspectiva que jamás había imaginado. No como abogado, no como padre, no como ciudadano, sino como alma. Vi a líderes mundiales estrechándose la mano, sonrisas falsas, palabras bonitas, cámaras por todos lados. Vi a Donald Trump y Benjamin Netanyahu sonriendo ante los flashes, levantando papeles, firmando acuerdos. Paz decían, unidad decían, pero detrás de sus palabras había silencio y humo. Detrás del escenario había ruinas, pueblos destruidos, niños llorando en Gaza, ancianos corriendo entre los escombros, y nadie los miraba. Mi corazón tembló. Quise hablar, gritar, romper esa imagen, pero no podía, porque eso era solo el principio. La ventana cambió de imagen, como si alguien la manipulara desde otro plano. Vi una iglesia enorme, techos dorados, luces LED, pantallas gigantes. Gente aplaudiendo, gritando, saltando. Pero en el centro, el altar estaba vacío, sin fuego, sin cruz, sin presencia. La voz volvió, no con palabras, sino dentro de mí. Miran al hombre, pero se han olvidado del Creador. Yo lloraba, no sabía si era por el mundo o por mí mismo. Quise cerrar los ojos, pero en ese lugar no se podía huir de la verdad. Vi las redes sociales, vi rostros hermosos, con ojos vacíos. Vi jóvenes esclavos del aplauso virtual buscando amor donde solo hay algoritmos. Niños solos frente a pantallas que les decían quiénes eran, mientras sus padres los ignoraban. Y luego vi otra imagen, una silla vacía, una Biblia cerrada, un reloj marcando las 11:59. Y en ese instante, supe que algo se estaba acabando, que no todo era eterno, que no todo era juego, que el mundo estaba girando hacia un lugar del que pocos van a regresar. Y yo estaba siendo testigo. No sé cuánto tiempo estuve allí mirando ese mundo quebrado, esa humanidad desconectada de su origen, pero sentí que algo se acercaba. No era temor, no era calor, no era sombra, era presencia. Y esa presencia lo llenó todo. No entró. Simplemente ya estaba. Y entonces lo escuché. No con mis oídos, sino con lo más profundo de mí. No era una voz de hombre. Era algo que sanaba mientras hablaba, que me sostenía mientras me sacudía. Hijo mío, he visto tu camino, he escuchado tus preguntas en la oscuridad, y hoy te muestro lo que otros no quieren ver. Caí de rodillas, sin fuerza, sin dignidad, solo lágrimas. La voz no me aplastaba. Me sostenía. Me miraba sin juzgarme, pero no podía esconderme. El mundo dice que todo está bien, que la economía mejora, que la tecnología nos acerca, que la política trae soluciones. Vi imágenes flotando frente a mí. Hombres reunidos en salones de mármol. Firmas de paz sobre documentos brillantes. Reporteros celebrando. Redes sociales repitiendo titulares. Vi a Trump recibiendo elogios, a Netanyahu levantando la mano, a multitudes aplaudiendo. Pero yo no miro la superficie. Mientras ellos firman acuerdos, yo veo los corazones detrás de los papeles.
Vi que algunos firmaban sin fe por estrategia, por miedo, por imagen, no por amor, no por justicia, no por verdad. Hablan de paz mientras preparan guerras en silencio. Hablan de seguridad mientras entregan a sus hijos a ídolos digitales. Hablan de unidad, pero no me invitan a sus mesas. Todo se oscureció por un momento. Vi ciudades arder. Vi el cielo teñirse de rojo sobre Jerusalén. Vi estatuas levantadas en Gaza. Vi oro, mucho oro. Donde antes había ruinas, vi templos construidos sin espíritu. Vi gente adorando imágenes, no de piedra, sino digitales, seguidores, influencers, likes. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como dolores de parto, y no escaparán. Todo se oscureció por un momento. Vi ciudades arder. Vi el cielo teñirse de rojo sobre Jerusalén. Vi estatuas levantadas en Gaza. Vi oro, mucho oro. Donde antes había ruinas, vi templos construidos sin espíritu. Vi gente adorando imágenes, no de piedra, sino digitales, seguidores, influencers, likes. Mi pueblo se ha olvidado de mi voz. Han cambiado la verdad por conferencias, la unción por marketing, el arrepentimiento por espectáculos. Sentí que el corazón se me partía. Yo también lo había hecho. Había vivido para aparentar, para ganar, para sobrevivir. Y sin darme cuenta, había perdido mi alma. No te he traído aquí para condenarte, sino para enviarte a ti y a todos los que escuchen esta palabra. La ventana volvió a cambiar. Esta vez vi hogares, con Biblias llenas de polvo. Vi niños que no sabían orar. Vi pastores que solo hablaban de éxito, de abundancia, de motivación. Pero no hablaban de cruz, no hablaban de pecado, no hablaban de eternidad. Mi cruz no es popular, pero es el único camino. Mi sangre no es tendencia, pero es la única esperanza. Volví a ver las noticias, las redes, las guerras, los líderes, todos diciendo estamos cerca de la paz, todos celebrando lo que llaman una nueva era. Pero el Espíritu me mostraba lo contrario. Lo que viene no es paz, sino purificación. Lo que se avecina no es un futuro tecnológico, sino una decisión eterna. Su voz bajó, se hizo suave, pero más profunda. Aún hay tiempo, pero es corto. Los que me busquen de corazón me hallarán, pero los que sigan dormidos no oirán el sonido de la trompeta. No sabía qué decir. Solo lloraba. No por miedo, sino porque todo dentro de mí gritaba que era verdad. Su verdad, su juicio, su misericordia, su tiempo. Y en ese momento supe que lo que venía después no era una experiencia mística ni una visión bonita. Era un encargo, una misión, una orden directa desde el cielo. No entendía cómo podía volver después de ver todo eso. No sabía si era digno ni si alguien creería una sola palabra de lo que había vivido. Pero entonces sentí que Él no había terminado. Su presencia aún me rodeaba, y lo que vino después cambió mi vida para siempre. Hijo, lo que te mostré no es para guardarlo, es para gritarlo, como un vigía que ve el peligro y no calla, como un padre que ama y corre a despertar a sus hijos del incendio. Vi una multitud delante de mí. Caras diferentes, edades distintas, algunas dormidas, otras mirando sus teléfonos, otros con los oídos tapados. Y una voz desde lo alto dijo: «Levántate y háblales». Ellos no escuchan al sistema, pero escucharán tu testimonio. Les hablarás de mi amor, pero también de mi justicia, de mi cruz, pero también del fuego que purifica. No temas, yo estaré contigo en cada palabra. Sentí que un fuego me recorría por dentro, no como emoción. Era mandato. Era peso. Era responsabilidad. No tendrás un mensaje popular, pero serás luz en las sombras. Algunos te rechazarán, otros se reirán,
pero habrá quienes despierten y eso vale toda tu vida. Vi mi propia cara reflejada en un río de fuego, no como castigo, sino como espejo. Jesús me mostraba quién había sido, y luego su mano tocó el agua, y el fuego se apagó. Lo entendí todo. Había sido limpiado no por ser bueno, sino por su gracia. Y ahora te envío, a ti que fuiste un cínico, a ti que amaste el control, a ti que juzgaste a otros. Ahora vas a hablar de mi misericordia como quien fue rescatado del infierno. El aire tembló. El paisaje volvió a cambiar. Esta vez vi hospitales. Vi personas moribundas sin saber que el alma no termina con la muerte. Vi jóvenes con ansiedad consumiendo drogas digitales, juegos vacíos, cuerpos vacíos, relaciones que solo dejan más vacío. Vi iglesias cerradas entre muros de orgullo y miedo. Vi pastores cansados de repetir frases motivacionales sin poder del cielo. Vas a llamar a mi pueblo al arrepentimiento, no a la culpa, sino a volver a mí de corazón, porque estoy a la puerta, y muchos aún no escuchan mis golpes. Mi corazón ardía. Ya no quería vivir una vida cómoda. No quería callar para ser aceptado. No quería seguir siendo parte de un sistema que ignora al espíritu y glorifica al ego. En ese instante entendí que el mensaje que llevaría no era una opción, era una misión. Irás a las redes, a las calles, a los templos, a los que están en silencio y a los que están en rebelión. Hablarás en tu lengua, en tu forma, pero con mi fuego. Vi una generación perdida en pantallas, creyendo que tienen tiempo, riendo de lo eterno, venerando el placer momentáneo, llamando bien al mal y mal al bien. Vi el corazón de los padres dormido y el espíritu de los hijos herido, y comprendí por qué este llamado no podía esperar más. No necesitas un púlpito, necesitas valentía. No necesitas un título, necesitas mi unción. Yo haré lo imposible si tú das el primer paso. Cerré los ojos, ya no por miedo, sino por entrega. Ya no pedía explicaciones, solo dirección. Ya no quería escapar. Quería obedecer. Recuerda esto, los días son malos, pero yo soy bueno. El tiempo es corto, pero mi gracia es suficiente. Los hombres fallan, pero yo nunca cambio. Sentí como si su aliento entrara en mí, como si algo eterno me llenara por dentro. Y entonces supe que tenía que volver. Volver al mundo, pero no como antes. Volver a mi casa, pero como otro hombre. Volver a hablar, pero ya no con miedo. Volver a vivir, pero esta vez para él. Después de recibir la misión, la atmósfera volvió a cambiar. Como si el cielo quisiera mostrarme aún más. Esta vez no era solo luz, era estructura. Un lugar construido con belleza, simetría y propósito. No era el cielo como lo pintan los libros. Era más real que la realidad. Caminé por un pasillo invisible. Mis pies no tocaban tierra, pero sentía firmeza en cada paso. A ambos lados había seres, no humanos, no tenían alas, no hablaban, pero vibraban. Irradiaban pureza, gloria, algo que te hace querer caer de rodillas sin que digan una palabra. Uno de ellos me miró directamente, no con juicio, sino con un fuego que me atravesó el alma. En ese instante supe que podía verme completo. No solo mis acciones, sino mis intenciones. Me sentí desnudo, vulnerable, pequeño. Y fue ahí que escuché otra vez su voz. Mateo, no has sido traído aquí solo para ver, sino para recordar quién eres en mí. Lo que tu carne olvidó, tu espíritu lo sabe, eres mío. Vi un libro suspendido frente a mí. Estaba abierto. Y en sus páginas no había tinta, sino luz. Pero yo entendía todo. Era mi vida. Cada página era un año. Cada línea, una decisión. Había partes que brillaban. Otras eran como cenizas. Y supe, sin que nadie lo dijera,
que esas partes oscuras eran momentos vividos sin propósito, sin amor, sin conexión con el cielo. Vi también páginas futuras en blanco, no porque no existieran, sino porque aún no habían sido escritas. Y Jesús me dijo: no te preocupes por lo que puedes lograr, Antonio. Tu acción más importante es amar a aquellos a los que te he enviado. No te olvides de que en cada uno de ellos yo estoy presente. Y entonces apareció otro libro, uno que no era mío. Su portada tenía símbolos que no conocía, pero su energía era oscura. Al abrirlo vi guerras, divisiones, ciudades en ruinas. Vi la caída de sistemas, el hambre como sombra, la confusión como reina. Y en medio de todo, un rostro. No era un demonio, ni una bestia. Era un hombre, carismático, atractivo, seguro. Pero detrás de sus ojos había vacío. Manipulaba multitudes con discursos de paz, de unidad, de salvación. Pero era mentira, era imitación, era control disfrazado de esperanza. Él viene, y muchos lo recibirán como Mesías, pero traerá división, temor y esclavitud. Su arma más fuerte no será la violencia, sino la seducción. Mi alma tembló. Vi iglesias cayendo en esa trampa. Vi pastores aplaudiendo sus discursos. Vi creyentes confundidos. Y también vi otros, pocos, que se mantenían firmes. No con odio, no con violencia, sino con verdad, con oración, con fuego puro. El anticristo no es solo una figura, es un espíritu. Ya está en movimiento, está en las escuelas, en la política, en la música, en la tecnología, y solo quien camina conmigo podrá discernirlo. Luego fui llevado a una especie de plataforma elevada, desde donde podía ver la tierra como un globo girando lentamente. Y cada vez que alguien oraba desde lo profundo, una chispa de luz salía de ese lugar y se elevaba como un rayo directo hacia el cielo. Pero cuando alguien oraba solo por rutina, la luz se apagaba antes de llegar. Me dolió ver cuántas oraciones eran vacías, automáticas, sin fe, sin relación. Me sentí culpable. Yo había sido uno de esos. No necesito palabras perfectas. Necesito corazones rotos, almas hambrientas, hijos que me busquen por quién soy, no solo por lo que puedo dar. Entonces vi algo que jamás olvidaré. Un cuarto lleno de lágrimas. Eran frascos. Millones de ellos. Cada frasco contenía las lágrimas de alguien en la tierra. Lágrimas por hijos perdidos, por padres muertos, por matrimonios rotos, por injusticias, por traición, por enfermedades. Y cada lágrima brillaba como diamante, no porque el dolor fuera bello, sino porque era sagrado para el cielo. Nada de lo que has sufrido se ha perdido, todo está guardado. Cada lágrima es un acto de fe cuando es derramada conmigo. Me arrodillé. No podía más. No por miedo, sino por reverencia. Por primera vez entendí que hay una guerra invisible, que hay una eternidad observando cada segundo, que somos almas con cuerpos, no cuerpos con alma. Y entonces Jesús me dijo: cuando regreses, no prediques religión, predica vida. No ofrezcas respuestas fáciles. Camina junto a los que lloran. Escucha más de lo que hablas. Y sobre todo, ama como yo te amé. Las últimas palabras resonaron como un eco sin fin. Ama como yo te amé. ¿Deseas que continúe con la parte 6? El regreso al mundo terrenal será el momento clave donde el alma regresa al cuerpo con choque emocional y físico perfecto para crear clímax en tu narrativa. Avanzamos, todo se oscureció de golpe, como si alguien hubiera apagado el universo. La luz que me rodeaba desapareció, y sentí, por primera vez desde que salí de mi cuerpo, el peso del dolor. Mi alma fue arrojada de vuelta, no flotando, no suavemente, sino como si cayera en picada desde el cielo mismo, una caída sin fin, hasta que abrí los ojos, y el mundo era ruido. Máquinas pitando, luces frías,
manos agitadas, médicos gritando mi nombre. Pero yo no podía moverme. Mi pecho ardía, como si 1000 cuchillos me hubieran atravesado. El aire no entraba bien, como si respirar fuera un castigo. Y mi corazón latía como caballo desbocado. Una enfermera gritó algo. Alguien más dijo que no era posible, que había estado muerto por 7 minutos. Otros decían que lo anotaron, que firmaron, que ya estaban listos para declarar el fallecimiento. Y sin embargo, ahí estaba yo, vivo, pero ya no era el mismo. Quise hablar, pero mi garganta era un desierto. Solo pude cerrar los ojos de nuevo, no por cansancio, sino porque todo era demasiado. Las luces, los sonidos, el olor a químicos, la frialdad de las manos con guantes, todo eso era violencia contra lo que acababa de vivir. Yo venía del cielo y estaba atrapado otra vez en esta jaula de carne. Pasaron horas, días, no sé cuántos. Dormía por momentos, pero soñaba con él, con la luz, con las palabras. Recuerda lo que has visto. No lo olvides cuando las voces del mundo intenten callarte. Cuando por fin pude hablar, mis primeras palabras no fueron para preguntar qué había pasado, ni siquiera para pedir agua o ayuda. Solo dije, él es real. Todos me miraron raro. Una enfermera suspiró como diciendo otro más delirando. Un médico anotó algo en su tabla, pero nadie entendía lo que significaba eso para mí. No era una creencia, no era una idea bonita, era una certeza. Jesús es real. Las semanas siguientes fueron difíciles, no solo físicamente. Tenía que reaprender a caminar, a mover mis manos. Mi cuerpo se resistía como si cada músculo supiera que ya no quería estar aquí. Pero lo más difícil fue el silencio, porque el cielo ya no me hablaba, no como antes, solo el eco de sus palabras seguía en mi interior, como brasas encendidas, recordándome que tenía una misión, que no era casualidad haber regresado. Y empecé a notar cosas que antes me parecían normales, pero que ahora me dolían el alma. Vi a mi esposa mirar su teléfono por horas, sin notar que nuestros hijos pedían atención. Vi a mi hijo mayor volverse adicto a videos violentos y a mi hija esconder su tristeza tras filtros de redes sociales. Vi la frialdad en mi casa y me di cuenta que mientras yo hablaba de Jesús, nunca lo había reflejado realmente. Yo había sido exitoso, abogado respetado, pero vacío por dentro, con la Biblia cerrada en la repisa y la conciencia dormida. Y eso fue lo que más me dolió. No haber muerto sin conocerlo, sino haber vivido conociéndolo de nombre, pero no de corazón. Te di mi verdad, pero tú elegiste vivir con tu verdad. Ahora que sabes, decide a quién servirás. Esas palabras se repetían una y otra vez, incluso en la noche, incluso en mis sueños, y empecé a escribir, no para publicar libros, ni buscar fama, sino para no olvidar. Llené cuadernos con lo que vi, con lo que sentí, con lo que él me dijo, y cada vez que lo hacía, sentía que esa sala, esa luz, ese fuego, estaba cerca de nuevo. No regresé para entretener, ni para ganar seguidores. Regresé porque el tiempo es corto. Vi con mis propios ojos el reloj eterno marcando las 11:59. Vi las almas perdidas, gritando en silencio. Vi iglesias brillantes, pero vacías por dentro. Vi niños siendo moldeados por un sistema sin alma. Y entendí que si yo callaba, sería cómplice. Así que hablé, primero con mis hijos, luego con mi esposa, después en la iglesia. Y más tarde, frente a una cámara. Sí, la cámara que ahora tú estás viendo. No soy un pastor, no soy un profeta. Soy solo un hombre al que Jesús rescató del umbral de la muerte para decirte una sola cosa. Despierta, emancúsate. Si estás escuchando esto, no es por casualidad.
Tampoco es coincidencia que aún sigas con vida, que respires, que abras los ojos cada mañana, que puedas pensar y sentir. Muchas veces pensamos que la vida es nuestra, que nos pertenece, que podemos hacer con ella lo que queramos, que somos dueños del tiempo, pero eso es mentira. Lo que viví me mostró algo aterrador y bello al mismo tiempo. Y es que estamos de paso aquí, todo es prestado. Incluso el cuerpo, incluso el nombre, incluso los abrazos, incluso las risas. Todo es temporal, todo. Excepto una cosa, el alma. Eso no muere, no se apaga, no se olvida, no desaparece. El alma continúa más allá del hospital, del accidente, de la tumba, más allá del olvido. Y lo que hacemos aquí, lo que decidimos, lo que elegimos amar o rechazar, eso tiene peso eterno. Yo sé que muchos de ustedes están cansados, agobiados, atrapados en una rutina que los consume, en deudas, en soledad, en búsquedas constantes de algo que no saben nombrar. Algunos buscan en el sexo, otros en la fama, otros en las drogas, otros en la religión vacía, pero todos, absolutamente todos, están buscando a Dios, aunque no lo sepan. Yo también lo buscaba, y no lo sabía. Yo también me vestía de éxito, pero por dentro estaba muerto. Hasta que morí, y entonces entendí. No necesito tu perfección, solo tu sí. Cuando él me dijo eso, lloré, porque entendí que toda mi vida me había sentido indigno, falso, torpe, que no era suficiente para Dios, que no era digno de su amor. Pero eso no es lo que él piensa. Eso es lo que el mundo te grita, lo que la culpa te susurra, lo que el enemigo te hace creer. Pero no es verdad. Jesús no te busca porque seas fuerte. Te busca porque eres suyo. Jesús no quiere tu máscara, quiere tu herida. Jesús no te pide que seas perfecto, te pide que te dejes amar. Vi demasiadas almas que nunca entendieron eso. Vi rostros llorando en la oscuridad, gritando. ¿Por qué nadie me dijo? Vi iglesias donde la música era fuerte, pero el corazón estaba ausente. Vi pastores hablando de éxito, pero no del arrepentimiento. Vi hijos abandonados por padres que nunca aprendieron a amar. Vi madres solas con hijos que solo escuchaban violencia. Vi una generación que se ahoga en ansiedad, en pornografía, en autoexigencia. Y todo por una sola cosa, porque no conocen la voz del Padre. Yo te hice, yo te veo, yo te espero. Estas palabras siguen quemando mi pecho. Y si yo callo, si tú callas, si seguimos viviendo como si nada, entonces millones se perderán en la mentira de que no hay esperanza. Pero sí la hay. La esperanza tiene nombre. Y es Jesús. No hablo del Jesús religioso. Hablo del Jesús real, el que camina con los rotos, el que abraza al sucio, el que levanta al que no tiene fuerzas, el que no te condena, el que te llama por tu nombre y te dice: aún no es tarde, mírame. Yo volví de la muerte. Pero lo que me dolió no fue morir, fue haber vivido sin propósito. Y ahora que tengo una segunda oportunidad, te suplico, no esperes a tener un infarto, no esperes a perderlo todo, no esperes a que sea de noche. Abre los ojos hoy, abre tu corazón hoy, perdona aunque te duela, pide perdón aunque te cueste, deja el orgullo, suelta el control y dile a Jesús: aquí estoy. Él sabrá qué hacer con eso, créeme. Tu obediencia encendió llamas que yo usé para despertar a otros. Estas no son palabras bonitas, son vida. Y por eso estoy aquí, por eso hablo, por eso me grabo. No por mí, por ti, porque no sé cuánto tiempo me queda, ni cuánto te queda a ti. Pero sé una cosa, cada segundo sin Jesús es tiempo perdido. Y cada segundo con Él, Mostilo. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, no lo ignores. No es un video más, un llamado a un llamado a volver a Jesús, un llamado a recordar que no viniste a este mundo para acumular cosas, sino para. Si sentiste algo que no puedes explicar, algo que te hizo, suscríbete al canal Act, Compart y Sobre. Quiero leerte. Quiero orar por ti. No estás solo, jamás lo has estado y nunca lo estarás si me dé.